Hoy vamos a revisar la fisiología del sistema reproductor masculino con tres ejes fundamentales. Primero, la espermatogénesis, entendida como el proceso ordenado de proliferación, diferenciación y maduración que permite la producción continua de gametos funcionales. Segundo, la regulación hormonal, con énfasis en la síntesis, secreción y acciones de la testosterona. Y tercero, las correlaciones clínicas que explican por qué alteraciones en estos mecanismos se traducen en infertilidad, hipogonadismo o cambios fenotípicos específicos. La idea no es solo escribir conceptos aislados, sino también integrar los mecanismos celulares y moleculares con su relevancia clínica, para entender el porqué detrás de los hallazgos que vemos en práctica y en laboratorio. Bien, siendo así, empecemos con la fisiología del sistema reproductor masculino, la cual tiene que ser entendida a través de su anatomía de manera rápida. Este repaso nos va a permitir comprender la ubicación y el porqué de su secreción y el porqué de su tránsito. Vemos acá a la sínfisis púbica, que va a ser el ancla que nos guíe en esta región púbica. Posterior a la sínfisis encontramos a la vejiga, posterior a la vejiga encontramos a la vesícula seminal y debajo de vesícula seminal y de vejiga encontramos a la próstata. Si bien nosotros utilizamos esta imagen de manera posterior, observamos aquí a esta visión posterior a la vejiga y también a la vesícula seminal derecha e izquierda. Debajo de estas encontramos a la próstata y debajo de la misma próstata encontramos a las glándulas de Cooper. Bien, más debajo de estos encontramos a la uretra y en la porción más inferior encontramos al escroto, el cual va a albergar al testículo. Este testículo que en su porción más apical va a contener al epidídimo que va a llevar las secreciones generadas en este testículo a través de su cabeza, de su cuerpo, y la va a mandar por el conducto deferente que va a migrar por la región posterior de la vejiga y se va a conectar en la ampolla del conducto deferente junto con la vesícula seminal para unir la secreción del testículo con la secreción de la vesícula seminal y con la región prostática. De esta manera, todas estas llegan a esta misma zona y pueden ser eyectadas por la uretra peneana. Bien, así ya sabemos cómo es la composición, pero ahora si yo hago un corte sagital del testículo voy a encontrar que va a estar organizado en túbulos y estos túbulos a su vez van a estar divididos por diferentes tabiques. A esto o estos túbulos los conocemos como túbulos seminíferos. Túbulos seminíferos que van a corresponder a la unidad funcional del testículo. Ahora, si bien conocemos la anatomía macro, lo más importante es entender la arquitectura funcional o la anatomía microscópica del túbulo seminífero. El túbulo seminífero, aquí encontramos que va a ser el 80% de todo el parénquima testicular. Y este túbulo seminífero va a estar rodeado o estar delimitado gracias a esta estructura de color delimitada de color negro que va a corresponder a la membrana basal del túbulo. Esta membrana basal va a delimitar lo que está adentro del túbulo y lo que está afuera. ¿Qué es lo que está afuera? El intersticio, que va a tener diferentes fibroblastos y también va a tener unas células muy importantes que encontramos acá, que son las células de Leydig, que nos van a ayudar a la producción de testosterona. Dentro del túbulo vamos a encontrar lo más importante con respecto al testículo, que es la espermatogénesis que va a ser generada por diferentes células madres conocidas como espermatogonias, que se van a diferenciar en espermatocitos primarios, luego en espermatocitos secundarios, espermátides y finalmente van a terminar siendo estos espermatozoides o estas estructuras con cola o flagelos que van a ayudar a su movilidad. Para que ocurra este proceso también necesitamos otras células que son las células de Sertoli, las cuales van a darle un soporte estructural y también funcional al
túbulo seminífero. Además de esto, va a poder ayudar a presentar o a producir la proteína ABP, que es una proteína ligadora de andrógenos, que más adelante vamos a hablar de ella. Y finalmente, en este túbulo encontramos su luz, en la cual van a poder viajar estos espermatozoides que fueron generados a través de este proceso de espermatogénesis. Si hacemos un recuento, encontramos que aquí vemos a la membrana basal, y esta membrana basal me va a delimitar el túbulo del exterior, del intersticio, que va a contener a estas células de Leydig, como vemos acá. Entonces todo esto sería el intersticio. Y hacia adentro vamos a encontrar las diferentes que generan la espermatogénesis, células de Sertoli, y además de eso encontramos estas pequeñas estructuras principales y funcionales que corresponden a estas uniones ocluyentes o adherentes. Estas uniones van a formar lo que conocemos como la barrera hematotesticular, muy importante en el proceso de diferenciación y también protección inmunitaria. Por lo tanto, vamos a empezar hablando un poco más allá de este proceso de espermatogénesis, que también es importante tener en cuenta que no solo en el testículo ocurre la espermatogénesis, sino que también ocurre la producción hormonal de testosterona. Es decir, que el testículo va a tener dos funciones. Uno, producción hormonal, y dos, producción de o formación de gametos. Con respecto a la espermatogénesis, vamos a tener un soporte, unas barreras, que son las barreras hematotesticulares, que van a estar formadas ¿por quién? Por las células de Sertoli. En este caso vemos una célula de Sertoli y otra célula de Sertoli. Estas van a estar generando proteínas en sus porciones laterales que corresponden a estas que encontramos acá, que pueden ser ocludinas, que nos van a ayudar a formar uniones de tipo adherente, o también conocidas como uniones estrechas, que van a cumplir diferentes funciones, entre ellas la protección inmunológica, la formación de un microambiente abdominal y también el tránsito germinal a través de la barrera hematotesticular. Para conocer este tránsito, nosotros tenemos que aprender a diferenciar a la barrera. Como veíamos en la imagen anterior, si yo tomo a estas uniones de la barrera hematotesticular y hago una línea imaginaria a través de ellas, de esta manera, encuentro que voy a dividir al túbulo en dos porciones, una porción basal y una porción abdominal. ¿Por qué? Porque la porción basal va a estar pegada a la membrana basal y la porción abdominal va a estar pegada a la luz. Y de esta manera obtengo que es muy importante saber que el proceso de diferenciación de estas células que encontramos acá van a ser de una manera o en una transición desde lo más exterior, es decir, desde la porción basal, y van a ir diferenciándose hacia la porción abdominal, teniendo las formas más maduras en la porción abdominal y las formas más inmaduras en la porción basal. ¿Y por qué? Bueno, lo más importante es saber que si yo veo acá, encuentro a esta membrana basal y aquí formo nuevamente a la barrera hematotesticular, que está formada por las uniones de las células de Sertoli y estas uniones adherentes. Aquí vemos que esto sería la porción basal y esto sería la porción abdominal. Todo esto sería la porción abdominal. Por lo tanto, yo aquí tengo las células más inmaduras, que son las espermatogonias. Estas espermatogonias se van a empezar a diferenciar a través de procesos de mitosis. Y si yo tengo una barrera muy estrecha que no me deja pasar las células, pues estas células terminarían acumulándose acá. Entonces, ¿qué es lo que necesito con respecto a esto? Que
estas uniones se destruyan de manera temporal y dejen pasar a estas células que se están dividiendo y vayan hacia la porción abdominal. Por eso se habla de que va a generar un tránsito germinal a través de la barrera. Y por lo tanto obtengo que de la porción basal hacia la porción abdominal van a ir migrando diferentes células. Pero algo muy interesante y algo que va a cumplir otra función de esta barrera es que de la porción abdominal a la porción basal no va a permitirse este paso, es decir, que estas proteínas sí van a funcionar en este sentido retrógrado. ¿Por qué? Porque aquí es donde ocurre la protección inmunológica, que corresponde a este proceso en el cual en la porción basal obtenemos las células más inmaduras, como ya les había dicho anteriormente, y que vamos bajando a través del túbulo seminífero, encontramos que estas formas inmaduras maduran y son espermatozoides. Estas formas más maduras van a haber presentado antígenos, anticuerpos y diferentes moléculas que pueden generar ataques autoinmunes hacia las células inmaduras. Por lo tanto, se forman estas uniones estrechas que evitan que esta inmunoglobulina pase de manera retrógrada a la zona basal y dañe a las células madre, que son las células más inmaduras. Si yo daño estas células inmaduras, pues voy a tener una disminución en el proceso de espermatogénesis. Pero, ¿en qué contexto es importante esto? Pues que normalmente estas uniones estrechas sí funcionan y todo este proceso en el cual un anticuerpo pasa a la zona basal no ocurre. Pero cuando sí ocurre, ocurre en casos de ataque autoinmune post-trauma, es decir, después de cualquier golpe, o también después de cualquier cirugía, en la cual se dañan estas uniones estrechas, se permite que estos anticuerpos, estos antígenos se devuelvan de manera o avancen de una manera retrógrada a la porción basal y dañen a las células madre, generando esta disminución o estos defectos en la espermatogénesis. Y finalmente, tenemos un microambiente abdominal. Esto hace referencia a que en la zona abdominal vamos a obtener una composición diferente a la zona basal. ¿En qué se diferencia? En que la zona abdominal va a contener altos niveles de estrógenos, altos niveles de potasio, bajos niveles de glucosa y bajos niveles de aminoácidos y proteínas en esta porción. Continuando, ya conociendo muy bien cómo funciona esta barrera hematotesticular, vamos a ver este proceso de espermatogénesis, en el cual encontramos que van a ser principalmente, o como les comentaba, aquí vemos la zona abdominal y aquí vemos la zona basal. Esto de color amarillo sería el intersticio. Y vemos que las células más inmaduras se encuentran en la zona basal, mientras que las células más maduras van a encontrarse en la zona abdominal. Por lo tanto, en la zona basal, como vemos acá, ¿yo qué encontraría? Encontraría primeramente las células inmaduras. ¿Y cómo comienza este proceso? Inicia con una célula germinal primordial. Esta célula germinal primordial va a entrar al testículo y va a terminar siendo una espermatogonía de tipo A. Entonces, aquí tenemos dos tipos de células. Dos células que son, entre comillas, madre, pero estrictamente esta sería la abuela de todas las células y esta abuela se vuelve en la espermatogonía de tipo A, que es la célula madre por excelencia en el túbulo seminífero. Esta espermatogonía de tipo A va a ser un proceso de mitosis y esta mitosis lo que va a generar son dos espermatogonias diferentes, es decir, de una espermatogonia con un material genético 2N, voy a sacar dos espermatogonias con el mismo número de material genético, es decir, que esta va a tener 2N y esta 2N. Pero una de estas espermatogonias va a ser de tipo A y otra de tipo B. ¿Por qué? Porque yo tengo que regenerar nuevamente estas
espermatogonias de tipo A, ¿cierto? Es decir, ¿por qué una espermatogonia que ya era de tipo A en un principio vuelve a formar otra de tipo A? Pues lo hace para garantizar la producción en un futuro de la espermatogénesis, porque si esta célula que inició todo el proceso se muere, pues alguien la tiene que reemplazar. Y ella, como eh, un método de protegerse a sí misma o proteger la espermatogénesis, genera otra célula de tipo A para que ella se devuelva y pueda actuar como una célula madre y no disminuir el proceso de la espermatogénesis. Mientras que la otra, la tipo B, es la que sí va a empezar a generar todo el proceso de espermatogénesis propiamente dicho. ¿Y cómo va a ser este proceso? Tenemos esta célula tipo B que tiene 2N y esta de 2N va a ser otro proceso. Sabemos que la mitosis es una célula con el mismo material genético. Entonces, esta célula, que es una célula de tipo B o una espermatogonía de tipo B, se va a dividir a través de una mitosis y va a sacar dos células que son o se van a convertir en espermatocitos primarios. Estos espermatocitos primarios van a empezar a hacer un proceso de meiosis. Es decir, que lo que yo quiero hacer a través de esta meiosis 1 es pasar de espermatocitos primarios a espermatocitos secundarios. Pero aquí podemos ver que dice diploide 4N y es porque en este proceso de meiosis también hay un proceso, o dentro de esta meiosis está la fase S, en la cual se duplica el, el material genético para que esta célula de alguna manera pueda hacer el proceso de recombinación y también división. Entonces, tenemos que estos espermatocitos primarios van a generar finalmente 4 células, ¿verdad? Porque cada uno saca 2. Y van a tener este número, que es un ADN haploide. Un ADN haploide con una carga cromosómica 2N. Y de esta manera, cada una de estas va a volver a hacer otro proceso de meiosis, que va a ser la meiosis 2, es decir, que de un espermatocito secundario, a través de la meiosis 2, voy a obtener una espermatide, o bueno, 2 espermátides por cada célula. Entonces, si yo comencé con 2 espermatocitos primarios, generé 4 espermatocitos secundarios y finalmente voy a generar 8 espermátides que, como nosotros sabemos, en la meiosis, nosotros lo que hacemos es ya no generar 2 células hijas con la misma o el mismo material genético, sino con la mitad. Y por lo tanto terminamos con con una carga genética o con una haploidía, es decir, 1N. Y de esta manera, estas espermátides van a diferenciarse o a madurar. Es decir, que no va a haber más procesos de división. Desde las espermátides ya no hay más división, ya no hay más mitosis y tampoco hay más meiosis. Este proceso se inhibe ya. Y de esta manera, cuando yo maduro a estas espermátides a espermatozoides, lo que tengo, o este proceso se le llama espermiogénesis. Algo muy importante a saber y a tener en cuenta es que cuando yo tengo estas espermátides, las vemos unidas a través de puentes citoplasmáticos. ¿Por qué? Porque yo sé que de una sola espermatogonia, de esta sola espermatogonia, voy a poder sacar 512 espermatozoides. Y yo necesito que estos 512 espermatozoides que saque sean idénticos, es decir, no difieran en su conformación genética. Si difieren en su conformación genética, podría llevar a cabo problemas de, de malformaciones genéticas. Entonces, para asegurar este proceso de igualdad, lo que hago es unir a todas las células a través de puentes citoplasmáticos para que compartan información y de esta manera no ocurran daños en la división. Además, vamos a encontrar que finalmente en esta fase de espermiogénesis, es decir, de esta espermátide para que madure a ser este espermatozoide,
yo voy a obtener un proceso en el cual vemos acá que esta es la espermátide, la cual tiene abundante citoplasma y tiene organelas celulares, como lo puede ser el aparato de Golgi, tiene un centrosoma, núcleos, mitocondrias, etc. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Van a llegar las células de Sertoli y van a empezar a fagocitar el citoplasma de la espermátide. Cuando fagocita este citoplasma, pues va disminuyendo y lo que hacen estas organelas es reorganizarse. Se empiezan a reorganizar, se empiezan a reorganizar y acumular en diferentes zonas. De esta manera, primero formando un flagelo y segundo, condensando el núcleo en la porción más apical y también formando acá, en esta zona, la acumulación del aparato de Golgi. De esta manera vamos a obtener a este famoso acrosoma, que es un aparato de Golgi modificado, que va a tener un montón de enzimas hidrolíticas que van a ayudar al proceso de fecundación, es decir, acá viene el espermatozoide y gracias a este acrosoma va a poder penetrar en el ovocito y formar esta célula que nos va a ayudar a generar este proceso de fecundación. También encontramos que atrás de este acrosoma tenemos una porción media que van a ser las mitocondrias, porque necesitamos mucha energía para poder mover a estos flagelos que se encuentran en la porción principal y porción terminal, o también conocido como cola o flagelo. Si bien nosotros sabemos que el espermatozoide se mueve apenas nace o sale del testículo, no es un espermatozoide maduro. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros lo que le permitimos hacer al espermatozoide es un proceso de espermiación. Es decir, que nosotros tenemos una espermatide que es madura, sale hacia la luz tubular y tenemos un espermatozoide que todavía no funciona. Entonces tenemos un proceso aproximadamente de 12 a 26 días en el cual le damos la chance a este espermatozoide de que madure. En ese orden de días yo tengo aquí que aquí está el túbulo seminífero y generé a esta célula. Esta célula en la cabeza es inmadura, es decir, que aún es inmóvil. A medida que va pasando al cuerpo, le voy dando un poco más de movilidad. Y en la cola, lo más importante, es decir, en esta región de acá, yo le voy a activar un canal o un receptor que se llama el CAT-SPER. Estos son canales de calcio que son sensibles a pH alcalino y a progesterona. ¿Dónde voy a encontrar pH alcalino y progesterona? Sobre todo en el aparato reproductor femenino. En este aparato reproductor, apenas llega esta progesterona, este pH alcalino, este canal de calcio se activa. Y cuando se activa, permite la entrada de iones de calcio. Cuando entran estos iones de calcio, va a haber una hipermovilidad de estos flagelos para que de esta manera sirvan o funcionen y puedan penetrar esta zona, que es la zona pelúcida del ovocito. ¿A través de qué? De su acrosoma. Que su acrosoma en esta porción, como les había dicho, tiene un montón de enzimas hidrolíticas, pero la más importante de todas estas enzimas se conoce como la hialuronidasa, que va a permitir penetrar entre las diferentes proteínas de la zona pelúcida, como lo puede ser ZP1, ZP2 y las más importantes y ZP4, para que permitan el proceso que conocemos como fecundación. También tenemos que hablar un poco de la regulación hormonal de la espermatogénesis. Vamos a obtener que el hipotálamo va a generar la hormona liberadora de gonadotropina o gonadotropin releasing hormone. Va a ir a la adenohipófisis o la hipófisis anterior
Entonces, en esta hipófisis anterior vamos a tener células gonadotrópas que van a generar hormona luteinizante y FSH. Esta hormona luteinizante va a viajar a la célula de Leydig, mientras que la FSH va a viajar a la célula de Sertoli dentro del túbulo seminífero. ¿Para qué? La FSH lo que va a hacer es empezar a permitirle producción de proteínas a esta célula de Sertoli, entre ellas la ABP, que se llama Androgen Binding de Unión Protein, o también conocida como proteína ligadora de andrógenos. ¿Para qué? Para que esta proteína vaya a la luz del túbulo seminífero. ¿Y por qué? Porque ¿qué quiere ligar? ¿A quién quiere unir? Pues a la producción de la célula de Leydig, que es, llega la LH a esta zona, llega al núcleo, y en este núcleo empieza a producir un montón de enzimas que le permiten convertir el colesterol en testosterona. Esta testosterona va a viajar a la luz del túbulo seminífero y va a permanecer acá. Pero ¿cuál es el problema? Que esta testosterona es muy lipofílica. ¿Qué significa? Que está llena de lípidos. Y si está llena de lípidos, se va a separar del agua, del medio en el que está, que es un medio hidrofílico, como lo es el túbulo seminífero. Por lo tanto, ¿qué quiero hacer con esta proteína ligadora de andrógenos? Pues lo que quiero hacer es volver a esta testosterona más hidrofílica, volverla más hidrofílica y que se mantenga mucho más tiempo en este túbulo seminífero o en esta luz del túbulo seminífero para que pueda alimentar a estos espermatozoides y generar un proceso de espermatogénesis mucho más fácil. Para eso sirve realmente la proteína ligadora de andrógenos. ¿Por qué ligadora de andrógenos? Porque la testosterona es un andrógeno y yo quiero ligarlo ¿a dónde? Al túbulo seminífero. Aquí vemos otro resumen un poco más complejo en el cual vemos la LH que activa a la proteína G sub S activa la enilato ciclasa, activa a la pKa y esta pKa permite la síntesis de proteína, enzimas que convierten colesterol en testosterona. Esta testosterona va a viajar al túbulo seminífero a través de la célula de Leydig a la luz. Y esta célula de Sertoli, esta célula de Sertoli también va a recibir información de la FSH. Esta FSH que salió de la hipófisis anterior genera el mismo proceso de proteína G a enilato ciclasa y va a permitir la síntesis de proteínas como lo puede ser la ABP, como ya habíamos hablado, las inhibinas que aumentan cuando aumenta la espermatogénesis y aumenta la ABP. Entonces lo que van a hacer estas inhibinas va a ser viajar nuevamente a la hipófisis anterior e inhibir la producción de FSH. Mientras que también produce esta célula de Sertoli la aromatasa. Esta aromatasa lo que va a permitir es convertir testosterona en estradiol y que vuelva nuevamente a la célula de Leydig y genere nuevamente proteínas que conviertan colesterol en testosterona y genere un proceso de retroalimentación. Hablando un poco más de la maduración del espermatozoide, encontramos que nosotros tenemos una temperatura normal dentro del testículo. Esta temperatura tiene que ser de 32 grados centígrados para que se pueda permitir este proceso de maduración de espermatozoides normal. Sin embargo, cuando ocurre procesos como lo puede ser el varicocele o la criptorquidia, esta temperatura aumenta. ¿Por qué? En el caso del varicocele, sabemos que es una deficiencia en el retorno venoso, sobre todo en el testículo izquierdo. ¿Y qué empieza a pasar? Se empieza a acumular la sangre acá. Empieza a haber una estasis sanguínea. Y esta estasis sanguínea conlleva a un aumento de la temperatura. Este aumento de la temperatura va a llevar a que pasemos de 32 grados a 35 grados centígrados. Cuando esto ocurre, se empieza a dañar el ADN
de las células germinales. Cuando se dañan estas células germinales, no se permite el proceso de espermatogénesis, generando deficiencias en este proceso. El otro caso, la criptorquidia, sabemos que es cuando el testículo se queda en la cavidad abdominal. Y en la cavidad abdominal mantenemos una temperatura de 37 grados centígrados. Esto va a generar el mismo proceso del que hablamos anteriormente, daño de ADN, y generaría nuevamente los procesos de deficiencia. Algo que es muy curioso es que las células de Leydig son resistentes al calor y van a seguir produciendo testosterona. Es decir, que no van a haber problemas con respecto a la virilización de la persona que presente criptorquidia. Es decir, va a seguir con su proceso de testosterona. Ya habíamos hablado un poco de esto, pero para afianzarlo una vez más, encontramos que vamos a tener la FSH y también tenemos a las diferentes células que corresponden al sistema de las células de Sertoli. Por lo tanto, tenemos que en el sistema nervioso central, en el hipotálamo, sobre todo en el núcleo arqueado, vamos a empezar a producir la hormona liberadora de gonadotropina. Esta hormona liberadora de gonadotropina va a la hipófisis anterior o adenopófisis para estimular a las células gonadotropas para que generen hormona luteinizante y FSH. La hormona luteinizante se va a la célula de Leydig para generar andrógenos como lo puede ser la testosterona. Y la FSH va a la célula de Sertoli para generar primero factores de crecimiento que ayuden a la célula de Leydig a generar más andrógenos, como habíamos hablado. Produce la aromatasa, que lo que va a hacer es convertir estos andrógenos, es decir, la testosterona que fue a la célula de Sertoli, convertirla nuevamente en testosterona, en estradiol, y este estradiol viaje pues al centro de la célula de Leydig y vuelva a convertirlo en testosterona. También la célula de Sertoli, como habíamos hablado, pues genera aromatización, que es el proceso de formación de estrógenos. También tiene la ABP o proteína ligadora de andrógenos, que ya habíamos hablado para qué servía, y sobre todo pues los nutrientes para la espermatogénesis. Pero va a producir dos proteínas importantes que en esta imagen no podemos ver, pero una de ellas es la inhibina. Esta inhibina, a medida que aumentamos la espermatogénesis, aumenta los niveles de inhibina, y esta inhibina lo que va a hacer es volver a la hipófisis anterior y disminuir la producción de FSH. También tenemos la producción de activina, que lo que va a hacer es llevar o estimular la producción de FSH al contrario, es decir, puede aumentar la producción de FSH. Sabemos que tanto la inhibina como la activina son o pertenecen a la familia del factor transformante beta. Y en este caso, pues es la manera en cómo nosotros podemos retroalimentar a la FSH. Pero también cómo podemos retroalimentar aquí al hipotálamo. Pues lo hacemos con la elevada producción de andrógenos. Si yo estimulo mucho a la célula de Sertoli, pues voy a generar nuevamente una sobreproducción de andrógenos. Si estimulas la célula de Leydig, también produzco mucha testosterona. Y sigo produciendo testosterona y sigo produciendo testosterona. Si la produzco de manera excesiva, pues va a viajar a través de la sangre y va a llegar sobre todo al hipotálamo, indicándole que deje de producir hormona liberadora de gonadotropina, y de esta manera se se genera la retroalimentación negativa. Algo muy interesante que ocurre en las personas que tienen abuso de esteroides anabólicos es que sabemos que estos esteroides se inyectan por vía sanguínea, y cuando llegan por vía sanguínea en gran cantidad,
pues como veíamos, van a llegar al hipotálamo. Y en el hipotálamo van a disminuir la producción de hormona liberadora de gonadotropina. Por lo tanto, hay disminución de producción en la adenohipófisis y por lo tanto no hay señalización por parte de la LH ni la FSH a nivel testicular. ¿Esto en qué se va a reflejar? Pues va a generar problemas como una atrofia testicular y también pues una disminución en la producción del esperma. Esto genera también pues disminuciones en la fertilidad. Ahora veamos el caso del hipogonadismo primario. Cuando hablamos de hipogonadismo primario, es decir, el testículo no está funcionando. Si el testículo no está funcionando, voy a tener bajos niveles de testosterona. Si tengo bajos niveles de testosterona, ¿qué va a pasar? Va a haber una retroalimentación nuevamente, pero ¿qué va a decir? ¿Qué le va a decir el hipotálamo? En sangre hay pocos niveles de testosterona. Por favor, empieza a producir más hormona liberadora de gonadotropina y por lo tanto esta va a aumentar para intentar compensar, es decir, necesito producir más para regular esos niveles tan bajos de testosterona y va a la hipófisis anterior y aumenta de manera exagerada los niveles de LH y también los niveles de FSH. Esto ocurre sobre todo en el hipogonadismo primario. ¿Qué ocurriría en el hipogonadismo secundario? Cuando nos referimos a secundario es que falla tanto el hipotálamo como la hipófisis. En este caso, ¿qué obtendríamos? Que va a haber bajos niveles de hormona liberadora de gonadotropina, van a haber bajos niveles de LH y FSH, y si estos dos no sirven, pues la producción de testosterona no sirve, entonces vamos a tener también bajos niveles de testosterona en el hipogonadismo secundario. Y con esto finalizamos lo que corresponde a la espermatogénesis. Ahora empezaremos a hablar de la testosterona y sus funciones a nivel periférico.